Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast médico. Soy Coralí García del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Hoy vamos a hablar de la tuberculosis. Esta es una enfermedad infecciosa, transmisible, crónica, que tiene tratamiento y se puede curar, pero que en algunas personas podría ser un poco más difícil de tratar. Por otro lado, el Perú tiene una alta tasa de tuberculosis, más alta que varios países de la región, y esto lo convierte en un problema de salud pública. En las personas, el tratamiento puede ser difícil de cumplir, dado que es un tratamiento largo. Pero en los niños podemos tener otros retos. Y para hablar de la tuberculosis en niños, hoy día contamos con la participación de la doctora Nair Lobatón, quien es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Ella es neumóloga pediatra y trabaja en el Departamento de Pediatría. Muchas gracias por venir, doctora Nair Lobatón. Buenas tardes, doctora Coralit. Buenas tardes con todo el público. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que la tuberculosis es frecuente en el Perú, es una enfermedad frecuente en adultos, pero ¿qué tanto rol tiene la enfermedad en los niños? ¿Qué tan frecuente es? Actualmente, gracias a la mejora de los programas de tuberculosis en Latinoamérica y también en nuestro país, en los últimos 15 años, nuestro país ha podido disminuir las tasas de tuberculosis. Actualmente manejamos una tasa general muy cercana a 100 casos por 100.000 habitantes. Y de esta carga de tuberculosis en general, la frecuencia que representa la enfermedad en los niños es cercana al 10%. Y de esta frecuencia, prácticamente un 70% está a nivel de lo que es Lima y Callao, y en segundo lugar ocuparían las regiones de la selva y al final las regiones de la sierra. Entonces hay una diferencia regional en la transmisión de la tuberculosis. Eso vamos a hablar en un ratito. ¿Cómo es la transmisión en los niños? ¿Todos los niños tienen el mismo riesgo o hay algunos niños que tendrían más riesgo de adquirir la tuberculosis? En la forma de cómo el niño se contagia de tuberculosis es muy similar a la de los adultos, en la cual va a ser por vía aérea, por vía inhalatoria, a través de la exhalación de los bacilos por una persona enferma, que generalmente es la mamá en casa o incluso se menciona la tía, que son las principales cuidadoras de los niños, ¿no? Sin embargo, en la población pediátrica muy vulnerable como son los neonatos, esta transmisión no va a ser por vía aérea, sino va a ser vía transplacentaria o incluso en el momento del parto a través del canal del parto. Ahora, en la población pediátrica va a ser muy frecuente el riesgo que va a representar la infección está en relación al grado de inmunosupresión, ¿no? A nivel general se sabe que las enfermedades inmunodepresivas como lo que es el SIDA, pues predisponen mucho lo que es la adquisición de esta enfermedad. En los niños también esto es importante, pero está más en relación a lo que es el grupo etario. La población más vulnerable lo representan los niños menores de 1 año, que prácticamente el 50% de los niños que se expone a un familiar cercano con la enfermedad, ya sea la mamá, ya sea el papá o los hermanos, hasta el 50% de los niños se pueden contagiar. De este porcentaje que es alto y que se han infectado por tuberculosis, la mitad puede ser una enfermedad activa, o sea, ya desarrollar los síntomas, tanto clínicamente como en algunos exámenes que podemos tomar. Y de este porcentaje de los niños que son más vulnerables, que desarrollan no solo la enfermedad de tuberculosis, también un porcentaje alto, que es muy cercano al 50%, principalmente en los menores de 1 año, pueden hacer una enfermedad severa. ¿Por qué? Porque va a comprometer lo que es el cerebrito del niño, va a comprometer sus huesos o puede dar un compromiso sistémico. Entonces usted nos está diciendo que el principal riesgo de que un niño tenga tuberculosis es que haya un adulto con tuberculosis u otra persona
con tuberculosis que tiene contacto con ese niño. Entonces, cuando en una familia hay una persona con tuberculosis, ¿cómo podría sospechar una mamá o un papá que su niño pudo haber adquirido la tuberculosis? ¿Cuáles serían esos signos que los papás tendrían que estar atentos para sospechar del inicio de la tuberculosis en los niños? Todo papá o cuidador de un niño en casa o el personal de salud que atiende a la población adulta deberíamos sospechar y deberíamos hacer todo nuestro esfuerzo para descartar la enfermedad. Primero, cuando tenemos la historia de que hay un contacto principalmente intradomiciliario que vive con el niño en casa, ¿no? Esa es la principal sospecha. En segundo lugar, si van a aparecer molestias que le llamamos inespecíficas, que principalmente en el niño tiene que ver con su ganancia de peso. O sea, vamos a ver que este niño ha dejado de comer poco a poco y no va a ser de un día para el otro, debe ser algo más persistente. Ha dejado de comer ya más o menos más de una semana a lo que usualmente el niño suele comer. No de que el niño de pronto ya solamente quiere comer las carnes, solamente quiere comer el arroz o solo quiere, digamos, pollo frito o huevo frito, sino que el niño ni siquiera tiene apetito por estas cosas que le es agradable para el paladar del niño. En segundo lugar, que la mamá se da cuenta con los controles que se les lleva de peso talla para la vacunación, el niño deja de ganar de peso de forma persistente o está con disminución de peso. Además, hay otras molestias respiratorias que también no son, digamos, patognomónicas de la enfermedad. No es de que por lo que tengo tos es igual a tuberculosis, pero que con frecuencia también pueden estar presentes. Dentro de ellos, la tos, que también debe ser una tos persistente o una tos crónica. No la tos de que a veces el niño se resfría y propio del resfrío todavía tiene una tos prolongada que está en disminución, ¿no? En cambio, en la tos de una tuberculosis vamos a ver que es una tos que no baja en intensidad, no baja en frecuencia y se va a mantener de forma similar por más al menos de 2 semanas en los niños. Otro signo que es algo frecuente más en la población preescolar y en los lactantes es la fiebre, ¿no? Tampoco es la fiebre que un día la mamá nos puede manifestar, mi hijito ha tenido un día fiebre y luego ya nada y justo se aparecen los moquitos, aparece la tos, sino también debe ser una fiebre al menos más de una semana en el cual no le demos una explicación de alguna infección, ¿no? O que la mamá nos haya dicho que en algún momento le han tratado por neumonía y que en los controles aparentemente esta neumonía hasta ahora no mejora y el niño ya está así más de 2 semanas, a pesar de haber recibido un tratamiento adecuado. Y algo en los niños que es frecuente, que es la tuberculosis del sistema nervioso central y que tal vez a veces no lo tomamos en cuenta porque pensamos que esto es algo más severo, algo mucho más raro como forma de presentación, es que los papás siempre, si ya tengo el antecedente de que alguien en casa está con tuberculosis, este aspecto neurológico, ¿no? Para nosotros sospechar si hay un compromiso del cerebrito en el cual vamos a ver que este niño, de lo que usualmente es un niño que ríe, que juega con los papás, que deambula por sí solo, de pronto y también de forma persistente, ya la relación que tiene con los papás ha cambiado, ¿no? Es un niño que no juega, es un niño que quiere estar más durmiendo en casa, postrado en casa, no le interesa el juego, tiene ya alteración en la marcha. Pero lógicamente en el contexto de que hay una persona con tuberculosis en casa y que vemos que estas molestias no son agudas y también no van a ser explicables por otra probable causa. Sobre el diagnóstico, ¿no? Considerando que la tuberculosis puede afectar casi cualquier órgano, pero el órgano que se afecta con más frecuencia es la tuberculosis, el diagnóstico de la tuberculosis se basa en el estudio del esputo, que es relativamente simple de obtener en una persona adulta. Pero en un niño, ¿qué tan difícil es obtener el esputo, doctora? Bueno, actualmente, a pesar de que tenemos innovación en lo que es métodos de diagnóstico, ¿no? Nuevos fármacos, o sea, todavía, digamos, acceder
a que este niño pueda realizar una buena muestra es bien difícil, puesto que no depende de la parte externa, sino es algo propio de la maduración del niño. Entonces es bien difícil que tengamos muestras espontáneas en la población mientras más pequeños son, porque no tienen desarrollado adecuadamente el reflejo de la tos, el reflejo de la expectoración. Pero no por lo que sea difícil es imposible. O sea, no van a poder realizar una expectoración espontánea, pero sí nosotros como personal de salud lo podemos obtener a través de lo que es la toma del aspirado gástrico, del esputo inducido, que se hace en los centros de salud. Y bueno, en los últimos 2 años el Ministerio ha potenciado salas para estas tomas de muestras, no solo a nivel de Lima, sino a nivel nacional en las regiones con alta carga de tuberculosis. Entonces, de forma espontánea es difícil, sobre todo en los menores de 5 años, pero en los mayores, con una buena estimulación, con el apoyo de los papás, sí podemos lograr que el niño pueda tener una expectoración adecuada para su estudio. ¿Y cuáles serían esos otros exámenes básicos que se tienen que realizar para poder descartar la tuberculosis si hay sospecha de? Bueno, dentro de los exámenes principales, que son exámenes que no tienen alto costo, son exámenes totalmente accesibles para la población, deberíamos de poner a una radiografía de tórax, ¿no? La radiografía de tórax que actualmente ya no solo se toma en los hospitales, en los centros privados, sino también ya están accesibles en los centros de atención primaria, y esto en general a nivel de todo el país. En segundo lugar, lo que es la colocación del PPD, que también es un examen gratuito que se realizan en todos los centros de atención primaria y también en los hospitales. Con estos 2 exámenes auxiliares podemos tener gran información junto a todo el contexto clínico que anteriormente he mencionado para poder acercarnos al diagnóstico. Hay situaciones de que a pesar de tener una historia clínica, una historia de contacto, a pesar de tener el PPD, a pesar de tener una radiografía, nos sigue siendo difícil hacer ya el diagnóstico definitivo. Y además, siempre que podamos hacer, también tenemos que estudiar la parte microbiológica. Es difícil, pero no imposible, como lo vuelvo a repetir. Entonces, para este estudio microbiológico tenemos lo que es los exámenes en lo que es el esputo o en el aspirado gástrico. Recientemente incluso se están validándose o ya se ha validado las pruebas tanto de microscopía, cultivo o pruebas para determinar los genes del micobacterio en heces, ¿no? En orina todavía está en estudio. Entonces, dentro de estos diagnósticos tenemos al examen, que es uno de los más simples, que se ve con un microscopio simple en un laboratorio que no necesita ser un laboratorio especial, y los otros exámenes, que es el cultivo del esputo o las pruebas, como vuelvo a decirles, genéticas moleculares, que ya sí se hacen en laboratorios más especiales. Doctora, ayúdenos a diferenciar cómo podríamos decir que un niño tiene una tuberculosis activa de una tuberculosis latente. ¿Es diferente? ¿Es difícil de hacer la diferencia? ¿Cómo podría ayudarnos a conocer eso en los niños? Bueno, cuando un niño se contagia, tiene 3 caminos, ¿no? El niño se contagia y su sistema inmunológico, dependiendo de su madurez, pues puede ser que haya eliminado totalmente el ingreso de ese bacilo y no deje ninguna huella, ni inmunológica, ni radiológica, ni clínica, ¿no? Como también, en segundo lugar, este niño se infecta, el bacilo va a llegar a lo más profundo de sus pulmones para quedarse alojado en los ganglios del pulmón y quedarse ahí en un estado como que en un estado dormido. Y sí, esto nos puede dar una huella inmunológica, que lo vamos a determinar a través del PPD. Nos puede dar en algunos casos una huella radiológica, en el cual podemos ver los ganglios un poquito crecidos en la radiografía de tórax, y sí o sí con una clínica negativa para enfermedad. El tercer camino es de que el ingreso del bacilo, al contagiar al niño, no solo va a estar dormido, sino ya se va a despertar, y aparte de estar despierto, se va a reproducir dentro
de los ganglios intratorácicos, mediastinales, pulmonares del niño. Y esto no solo nos va a dar lo que es la presencia, la alteración inmunológica, nos va a dar también imágenes correspondientes a tuberculosis en una radiografía de tórax y una clínica que en la mayoría de los niños es una clínica oligosintomática o netamente niños sintomáticos. Que esto también, la expresión clínica en el niño está en relación a la edad del paciente, está en relación al tamaño de las lesiones que la tuberculosis va a generar en el pulmón del niño. Y en relación al tratamiento, doctora Nair, el tratamiento de la tuberculosis dormida o latente y el tratamiento de la tuberculosis activa, ¿cuál es la diferencia? En ambos casos va a recibir tratamiento. El propósito de tratar una infección latente de tuberculosis es prevenir que el niño haga la enfermedad, ¿no? Haga la enfermedad, y como hemos visto, el desenlace principal en los niños menores de 1 año es que no hagan una enfermedad incluso severa, porque es realmente cuando hacen una enfermedad severa en la cual compromete el cerebrito, son niños que lamentablemente quedan con secuelas para toda la vida. Entonces, el tratamiento para la infección tuberculosa es prevenir, y lo logramos hacer. Ya actualmente nuestro país ha liberado las nuevos programas nuevas drogas de prevención. Tenemos hasta 4 drogas de prevención, y también ya se ha liberado el uso de lo que es rifampicina, que a nivel mundial ya se está usando, y lo cual con esto vamos a permitir que el niño tenga mejor adherencia y tenga un menor tiempo de tratamiento. Y podemos usar desde una sola droga máximo hasta 2 drogas. Sin embargo, en la tuberculosis activa o en la enfermedad por tuberculosis, sí el niño se va a someter a un tratamiento que es prolongado, pero porque el tipo de bacteria necesita que reciba este tiempo prolongado, que va a ser con más de 2 drogas durante los primeros meses, y son drogas que son totalmente accesibles, son gratuitas porque lo brinda el ministerio, el programa de tuberculosis. Son drogas que los niños no reporta muchos efectos colaterales, a diferencia de la población adulta, y tal vez el mayor problema que tenemos es en cuanto a la aceptabilidad, ¿no? Porque estas drogas hasta la fecha en nuestro país, la mayoría de estas son de presentación en tabletas, y cuando tenemos que darlas a los niños, pues hacer la formulación, y le pongo un ejemplo, un lactante que pesa 6 kilos, o sea, hacerle la formulación de una tableta de 500 miligramos, a veces le corresponde 1/4 de la tableta, 1/8 de la tableta, y cómo hacemos eso que la mamá le pueda dar al paciente. Entonces, cada institución busca la forma, a veces se manda a preparar polvitos de la pastilla y por ahí tratar de dividirlos, pero no es lo más óptimo, ¿no? Más aún teniendo que a nivel mundial, incluso países de bajos recursos económicos como África, algunos países del sureste asiático, ya cuentan con formulaciones pediátricas que son muy amigables para los niños, formulaciones que son dispersables, que son para disolver, ¿no? ¿Y por qué eso nosotros no podemos contarlo? De esta forma ayudamos a todos estos niños, ayudamos a toda esta población vulnerable. A veces eso representa sí un problema para que la mamá deje el tratamiento, porque le es difícil, o sabemos que esta enfermedad no distingue edad, no distingue sexo, no distingue raza, pero es más frecuente en la población pobre, de bajos recursos. Entonces hay papás que no van a poder, incluso tienen bajo nivel de educación, ni siquiera tal vez nos entenderán a veces cuando les decimos 1/8, 1/3 parte, y más bien en vez de ayudar al paciente, pues no le vamos a ayudar, ¿no? Entonces, creo que en los últimos años para nuestro país, un reto es en esta parte de manejo, en esta parte de tratamiento, el poco acceso que tenemos a estas nuevas formulaciones que están muy bien aprobadas por la OMS y que ya se usan a nivel mundial. Doctora Lobatón, hace unos minutos nos comentaba de la multidrogoresistencia, de la tuberculosis multidrogoresistente o MDR.
Cuéntenos un poquito más de qué se trata esa tuberculosis. En lo que es tuberculosis drogo-resistente tenemos de diferentes tipos. Entonces tenemos en nuestro país que es alta carga para tuberculosis resistente isoniazida, y esto también se ve en los niños. La tuberculosis MDR, que es resistente isoniazida y rifampicina, y también la tuberculosis XDR, que es la extremadamente resistente. Es en relación, digamos, por estos patrones de resistencias a los tratamientos a los cuales se somete el bacilo y que no van a tener efecto sobre esta bacteria, ¿no? En relación a eso nos referimos a multidrogoresistencia. Ahora, conjuntamente con el incremento de casos en la población adulta, también es este aumento de casos en la población pediátrica. Y sabemos que el tratamiento es más complejo en una tuberculosis, principalmente MDR, en una tuberculosis XDR, donde incluso tenemos que hacer uso de drogas endovenosas. Y el uso que va a ser a largo plazo, por meses, no es un tratamiento simple como de una neumonía por unos 3 días o tal vez máximo una semana. Y someter a un niño a una droga endovenosa por más de un mes no es simple. Hay que utilizar dispositivos que son más complejos, más invasivos, para no generarle dolor al paciente. Y no solo es manejar el tema de dolor, de acceso, ¿no? Sino también que ciertas drogas endovenosas, cuando se usan en esta patología, como son los aminoglucósidos, así se llaman, pues producen bastante ototoxicidad. Entonces, podremos haber curado a este niño de la tuberculosis, pero a expensas de que tal vez se pueda quedar sordo, ¿no? Y para un niño, ¿por qué esto es tan importante? Porque de eso va a depender su grado de aprendizaje, ¿no? Va a ser un niño que probablemente tiene problemas para escuchar, con el poco acceso que tenemos al uso de audífonos en la población pediátrica. Es un niño que al no escuchar bien, no va a aprender bien, no va a poder comunicarse bien, por lo tanto ya involucra su desarrollo en el colegio, universidad, y pues lo que va a hacer más adelante en su vida. Muchas gracias, doctora Lobatón. Ha sido interesantísimo escuchar la información que ha podido transmitirnos para conocer más sobre la tuberculosis en los niños. Entonces, para concluir, creo que debemos recordar que cuando hay una persona con tuberculosis en una casa y en esa casa hay niños, debemos estar muy atentos a los cambios en esos niños en relación a sus ganas de comer, en relación a su sueño, en relación a sus actividades físicas, para poder sospechar de manera temprana si es que un niño puede tener tuberculosis. Muchas gracias a todos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Cayetano Más.